Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio, a esta hora, se enciende esta estación de periodismo digital e independiente para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Y esta mañana vamos a hacer una entrevista que va a cubrir todo nuestro horario porque nos parece importante que llevamos mucho tiempo hablando de renovación, de recuperación, de rehabilitación de sistemas de energía. Y la semana pasada vino a Puerto Rico la que yo llamo la síndico, la persona que puso en sindicatura o que va a dirigir la sindicatura del proyecto de rehabilitación y transmisión de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, que en este momento está privatizado por Luma Energy. Y esa es la secretaria Jennifer Granholm. Y cuando vino a Puerto Rico, mucho se reunió con líderes comunitarios, entre otros, uno de los líderes comunitarios de la montaña que participa con un gran grupo de trabajo en Casa Pueblo, su padre Arturo Masol y su madre, quien no está ya con nosotros, pero quienes idearon y comenzaron el proyecto de Casa Pueblo. Estamos hablando de que esta mañana vamos a hablar largo y tendido, como dirían en el campo y allá en Country Club igualmente, con Arturo Masol de ella. Saludos, Arturo, y qué bueno que estás en Bonita Radio. Me encanta estar acá de vuelta en Bonita Radio, así que un placer y un honor poder compartir contigo hoy. Gracias por estar disponible. Mira, yo quiero hablar contigo, te dije que quería hablar de esa visita de Jennifer Granholm, de esa conversación que tuvo con ustedes, de cómo ustedes le presentaron el modelo energético de la montaña. Yo quiero llamarlo la montaña porque Casa Pueblo es esa gran puerta de entrada al gigante dormido puertorriqueño. Todo lo que ustedes han hecho, que no empezó necesariamente con un proyecto de energía, pero sí con un proyecto de lucha para mantener comunidades vivas. Y eso se trasciende a este momento histórico en que estamos luchando todos y todas por mantener un proyecto de energía o tener un sistema de energía estable y sólido en el país. Yo quisiera que empezaras por contarnos el modelo energético de Casa Pueblo, de qué se trata y cómo llegamos hasta aquí en términos de cómo ha variado y se ha colocado como una alternativa, no solamente para la montaña, sino para replicarse al país, y que en efecto fue la conversación que tuviste con la secretaria Granholm. Mira, Casa Pueblo es un proyecto de autogestión comunitaria, como bien dices, allá en la montaña. Estamos tratando de despertar a los adormecidos, incluyendo al gigante dormido emblemático de esa zona. Y en nuestra autogestión, la misión es romper los modelos de la dependencia. Y uno de los grandes dependencias que enfrenta el país es su vulnerabilidad o de una conceptualización de un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, en unidades centralizadas donde la relación de poder es unidireccional, desde la generación y la gente como consumidora. En el 1999, cuando estamos manejando el Bosque del Pueblo, tras una lucha de defensa en contra de la minería, ahí comenzamos entonces a proponer alternativas porque la agenda energética era la amenaza principal a la conservación de la diversidad biológica. Instalamos un sistema solar de 5 paneles muy humilde. No era costo efectivo de acuerdo a los economistas, pero fue la inversión más importante de Casa Pueblo porque nos permitió experimentar, tratar, hacer el ajuste cultural y en ese proceso modernizarlo a través del tiempo. Y nosotros hemos hecho la transición energética que aspiramos para el país, lo hemos vivido en Casa Pueblo. Así que en el 2017 ya producimos más energía de la que consumimos y eso para la casa, para la radio comunitaria, Radio Casa Pueblo, como un modelo de autosuficiencia energética con responsabilidad planetaria, donde la generación de la energía es en el punto de consumo, donde se usa, en el techo de la casa. Y de ahí la haces invulnerable, la proteges de esos problemas con terremotos en la generación
o los problemas con las líneas de transmisión y distribución, previenes esas consecuencias. Y además de eso, la riqueza, el bienestar, el beneficio de producir energía como una actividad económica se retiene en Casa Pueblo, y ese es el modelo que estamos impulsando: producir energía en el punto del consumo, democratizar la generación, invertir el rol de poder en términos de quién genera y quién consume, y de esa manera mejor vivir, mejor preparado para eventos de crisis, y cambiar este modelo que ya es obsoleto desde el siglo pasado y que no le hace bien a nuestro pueblo. Yo quizás te voy a hacer una pregunta que es para Casa Pueblo, pero obviamente tiene una segunda pata si lo podemos hacer. Si los residentes de a pie, si las personas que, como tú dices, en el punto del consumo, pueden desligarse totalmente de la Autoridad de Energía Eléctrica / Luma. En el caso de ¿ustedes lo hicieron así o todavía queda ese contador ahí que le tienen que pagar algo a la autoridad? Bueno, en el caso nuestro, Luma nos debe dinero porque nosotros producimos más energía de la que consumimos. En términos de energía renovable, uno puede pensar en múltiples configuraciones. Okay. Así que no hay una sola solución. Quizás si estamos remotos, uno quiere estar completamente independiente. Puede haber configuraciones híbridas. Puede haber configuraciones que la intención es bajar consumo, o sea, generar con el sol y hacer el aprovechamiento de lo más que se pueda, y la autoridad como la energía alterna de resguardo. Y entonces hacer el mayor aprovechamiento de energía solar. La capacidad de almacenarla, o sea, el tener baterías para almacenar la energía y poderla utilizar en otros momentos, es el componente más vulnerable, más costoso de la configuración. Claro. Y es uno que uno no quiere utilizar en días normales. Así que en el caso de Casa Pueblo, producimos más energía de la que consumimos, se la damos a la autoridad por el día. Por la noche, la autoridad es nuestra batería, y si la autoridad no está, tenemos energía almacenada para las cargas críticas de Casa Pueblo. Entonces, en ese sentido, hay una redefinición. Claro. Es Casa Pueblo el país en lo que nosotros proponemos, definiendo a la autoridad de energía eléctrica pública o privada que necesitamos, y no la autoridad definiendo al país. Claro. Y entonces, en lugar del sol ser la fuente de energía alterna, bueno, ese es nuestro combustible primario, que es el gratuito, el que tenemos accesible. Claro. Y la autoridad es la fuente de energía alterna. O sea, la contestación es que en efecto, y ahí hay una vulnerabilidad y lo sabemos, digo, de lo que hemos estudiado en el asunto del almacenaje, ahí es lo más crítico de esas configuraciones. Pero lo que ustedes proponen, yo siempre he dicho que Puerto Rico, que tiene un problema de soberanía política, y eso es otro tema que podríamos traer, pero que también incide con este. Las primeras soberanías que el país iba a lograr eran la energética y la alimentaria. Siempre lo he visto de esa manera. Y tú estás diciéndome precisamente eso que yo tengo aquí atrás, como dicen en country, en la base del cerebro. Precisamente lo que ustedes proponen es que esa soberanía que nosotros quisiéramos para mantener un sistema estable empieza en ese punto de consumo que es en el país, utilizando esas energías que son gratuitas. Mira, nos han dicho siempre, Carmen Enid, que no tenemos recursos naturales, que Puerto Rico no se puede autodeterminar, y energía es la capacidad para hacer trabajo. Entonces, si energía es la capacidad para hacer trabajo y no teníamos los recursos propios de petróleo, gas y carbón, que de hecho son malísimos para el planeta, provocan cambio climático, calentamiento global, ahora tenemos abundancia de sol, de viento, tenemos agua, tenemos suficientes combustibles naturales, renovables, para potenciar al país. Y hay un tema de justicia que es bien importante. Si energía es la capacidad para hacer trabajo, piensa en el barbero solar de Casa Pueblo, en Adjuntas. Ese barbero, antes de producir su propia energía, 1 día y medio de su jornada mensual era para pagar la energía. De su actividad productiva, que es recortar, es un modelo extractivista, es un modelo colonial, el modelo de combustibles fósiles centralizados, es un modelo de esclavitud, un día y medio
para pagar de lo que trabaja. Piensa en el panadero, en el de la pizzería, cuánto pan tiene que hacer antes de hacer disfrute de un centavo de su actividad productiva. Así que producir energía es para la autodeterminación, es hacia un modelo que nos acerca hacia mayor democracia en términos de la generación energética y quién se beneficia de poder producir la energía para las actividades productivas y para el vivir de un pueblo. Así que es fundamental abordar este tema y romper la dependencia de combustibles fósiles. Cuando ustedes empiezan a moverse, que del 99, la gente pensaría que 15 años es mucho. Ustedes están rompiendo con una estructura de poder y eso está clarísimo. Ya han roto a través de los años con las diferentes luchas. 17 años no es mucho. En el 2017 ya tenían esa capacidad. Vino María y fue un reto mayor. Y ahí tú dirías que se visibiliza más ese esfuerzo de 17 años dándole a la piedra, moviendo mentalidades entre las comunidades, la gente que vive en la comunidad, que no veía otro modelo que no fuera el modelo tradicional de esos combustibles fósiles. ¿Tú dirías que se movió a tal punto en María que la visibilidad es mucho mayor y ya la gente piensa un poco más en que eso es posible? Mira, pues desde el 1999 lo que ocurre es que estamos explorando, la gente está visitando, estamos armonizando la propuesta de movernos y alejarnos de combustibles fósiles a la generación distribuida, pero para muchas personas era visto como éramos una minoría, como muchos de los cambios en este país son iniciados por minorías, claro. y lo veían como una cosa bonita, pero como en lugar de carros movernos a las bicicletas, algo en ese sentido. Sin embargo, el huracán María validó la experiencia de Casa Pueblo, la vivimos adjuntas. El pueblo estuvo 4 o 5 meses sin energía eléctrica, el pueblo nada más, los campos hasta 1 año. Y Casa Pueblo pudo mantener su radio, abrimos el día después del huracán. Cuando uno piensa en estos eventos naturales, están las consecuencias del huracán como tal, las consecuencias directas, pero es realmente lo que ocurre después, los problemas que se causan, lo que provocó muchas muertes, muchos enfermos, emigración, todas las consecuencias, el disloque económico fue porque el país no pudo rebotar, no pudo responder a la emergencia de María porque en parte no tenía luz. No tenía luz, pues no hay agua. Si no hay agua, pues todas las complicaciones que vienen después. Casa Pueblo abrió el día después. Y yo creo que la gente ha visto que movernos hacia generación propia de energía es un paso de avance, de futuro. Nosotros estábamos siempre mirando al futuro y fue validado con el huracán. Claro. Entonces, de pronto, a partir de ahí hemos estado realizando muchos proyectos y Fiona se convierte en este nuevo huracán en otra validación de lo que está ocurriendo en adjuntas desde el punto de vista de cambiar ese paisaje energético, atendiendo la torre de comunicaciones, infraestructura crítica, los bomberos, el hogar de adultos mayores, la lechonera solar. Aquí no hay que esperar a un huracán para que se vaya la luz. La lechonera solar siguió sirviendo, la persona siguió trabajando y el barbero volvió a trabajar el día siguiente porque tenía energía eléctrica, no se comprometió su actividad productiva. Y eso no quiere decir que está exento de problemas, hay asuntos que resolver. Estas tormentas son mucho más grandes, los periodos de nubes densas son mayores. Si usted lo que tiene es una cisterna de agua, pero cisterna de energía, la batería, pues quizás su cisterna es más pequeña, es moderada, es más grande. Si no hay sol, el sistema es solar, necesita que entra. Pero la infraestructura está ahí. Tan pronto sale el sol, comienza a hacer aprovechamiento y el sol sale antes de que llegue el Luma, por mucho. Entonces, tener esa infraestructura coloca a la gente, a la población, no como si estuviera todo resuelto, pero en una mejor posición para responder a todos esos desafíos que vienen después de estos eventos climáticos. Fíjate que tú hablas de responder, hablas de respuesta. Mucho de lo que se ha planteado desde María, y vamos a empezar con Irma. Irma, María, Fiona, ha sido la respuesta.
Cuando hablamos de esa capacidad de uno asumir el control desde las comunidades de lo que va a pasar en el entorno, ya tú miras la respuesta de la comunidad, no necesariamente atiendes la respuesta del gobierno. Siempre va a haber una dependencia en algo, porque definitivamente si toda la vida de la población no necesariamente va a estar controlada por esa comunidad desde el punto de vista de los servicios. Siempre tenemos que llegar al hospital, etcétera, etcétera. Pero el modelo comunitario lo que pretende es precisamente que el Estado pueda asumir esa responsabilidad de mirar hacia allá y ver lo que esas comunidades han logrado que les ha hecho tener una mejor respuesta. Y aquí llegamos a Jennifer Granholm. Como te dije, yo pienso que la secretaria es la síndico de ese proceso. Puerto Rico ha tenido 5 años para activar una rehabilitación de lo que fue el decaimiento total a base de lo que pasó con los huracanes, pero también con el mal mantenimiento y el mal trabajo que se le dio a esa infraestructura de energía eléctrica. Y no ha pasado mucho, quizás no ha pasado nada. El país sufre de esquina a esquina por lo mismo. Los apagones todos los días, desde el área metropolitana, y lo más crítico siempre es el área de la montaña. El área oeste también está sufriendo mucho hacia la costa, etc. Llega Jennifer Granholm, y ¿cuál es? Primero, ¿cómo se dio el junte? Ellos se acercaron o las comunidades, ustedes fueron y dijeron, estamos aquí, necesitamos presentarle el modelo. No, nosotros no fuimos donde nadie. Del Departamento de Energía están trabajando el proyecto de PR100, de cómo movernos a 100% de energía renovable. Y aquí, aunque no ha pasado nada, hay que decir que por lo menos no ha pasado la gasificación de Puerto Rico. Se detuvo el gasoducto, sí. se han detenido cosas que hubiesen sido extremadamente insostenibles. Y nos decían en la emergencia energética cuando nace Bonita Radio y Casa Pueblo está luchando en contra de ese gasoducto, nos decían que esa era la crisis energética, se solucionaba con un tubo. Exacto. Mira, y endeudaron a la autoridad y en lugar de invertir en el mantenimiento y otras cosas, la desmembraron. Gasificar al país no es la contestación. Es el mismo modelo, centralizado con la línea de transmisión y distribución. O sea que eso no es lo que necesita Puerto Rico para adaptarse en resiliencia energética en el siglo XXI. Por lo menos la conversación está cambiando. Y en ese cambio de conversación cada vez es más inminente que hay que hacer primero el mayor aprovechamiento de los recursos endógenos. Es que hace sentido en Puerto Rico y lo hace en cualquier que esté mirando el tema energético en este momento, sabe que hay que hacer una transición, pero no al siglo pasado. Y el gobierno se ha mantenido, el de aquí, con la autoridad pública y la privada, porque los privados también está privatizada la generación con gas y con carbón. Quieren privatizarlo completo, pero no han podido romper el modelo de la adicción de combustibles fósiles. Claro, ese modelo de la adicción es un monopolio de explotación, como explicaba, ¿verdad? Es extractivista de las actividades productivas del país. Sin embargo, ahora se está hablando de energía renovable. Y Casa Pueblo tiene un expediente que se comunica y es transparente porque la idea es que sirva de referente los atributos, sus limitaciones, qué cosas, temas se pueden abordar, si funciona bien. Esas experiencias las tenemos. Claro. Y del Departamento de Energía, de 2 de los laboratorios nacionales, de 6 que están trabajando en este proyecto de PR100, de ahí es que nace la invitación. Un poco por debajo del radar, porque acá cada vez que hay algo así, torpedean, no quieren que las comunidades se manifiesten, pero es un poco con sentimientos encontrados, porque uno quisiera decir, no, mira, me invitaron de aquí para que le presentemos a la secretaria. No, pero tiene que venir del lado de la secretaria, que es la que está asumiendo un rol ahora protagónico en el tema de la reestructuración del sistema eléctrico, de donde nace la invitación, porque todos los mensajes que salen de Puerto Rico después de estas tormentas son los fracasos, pero son los fracasos del gobierno. Exacto. Que la austeridad y todas estas cosas no funciona, está colapsado.
y hay apariencia de democracia y hay apariencia de gobierno, pero aquí hay un desgobierno, aquí no nadie manda, todos tienen ideas distintas. Y en ese sentido, pues que venga esa invitación y pudiéramos participar en estos foros, pues me parece a mí que dice algo de que no tienen la ruta de futuro energético escrita en piedra, porque si la tuvieran en piedra no nos invitan. No te invitaban, exacto. Que están receptivos, que lo que está ocurriendo desde la mirada que ellos les están dando de energía renovable, lo que está ocurriendo en Adjunta es un gran experimento social también, es una experiencia social que es importante en la integración de este cambio de paradigma en producción energética y que Casa Pueblo se convierte en un referente no solo para Adjuntas, Exacto. no solo para Puerto Rico, sino para los Estados Unidos y el mundo. Y en ese sentido hay una aportación humilde, pero importante a la vez de lo que está ocurriendo desde la autogestión comunitaria. Yo, cuando tú hablas de que hay que ser estratégico, porque si lo dices te torpedean, yo me voy a ir a una imagen que yo tengo bien clara desde María. Aquí vino, no fue un militar puertorriqueño, fue uno de los jefes más altos de la reconstrucción desde el punto de vista militar cuando llegaron los militares a Puerto Rico 2-3 días después del huracán María. Y fue precisamente a trabajar con los puentes que se destruyeron en el centro del país. Y en ese momento, Ricardo Rosselló Nevares decía que no se podían ir tan rápido, no podían mantener esa recuperación tan rápida porque él tenía que participar del Photo Opportunity de que los estaba inaugurando. Así que tú hablas de estrategia. Imagínate, esa somos nosotros acá hablando de la estrategia que tenemos que utilizar para no visibilizar desde la humildad, pero sobre todo desde el compromiso con el país, de que eche para arriba con quien pueda tener la puerta abierta y los oídos abiertos para ese tipo de modelo que ustedes presentan. Imagínate, al revés. Y quería traerlo porque me parece que estás diciendo algo que es así. O sea, a mí siempre me llamó la atención cuando vi la información, porque tú la publicaste, de que el modelo de Casa Pueblo está en la mesa del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué nadie dijo nada? Pero hablando contigo, yo me lo imaginé, pero hablando contigo lo tengo súper claro, porque pues yo he hecho estrategias de comunicación y si tú fueras mi cliente, te decía, ni se te ocurra decir que te avisaron del Departamento de Energía, porque entonces sí te digo yo que no entras por la puerta. Pero ahora yo quiero que tú nos narres cómo te fue. Primero, quiénes más participaron contigo. Entiendo que habían otros líderes comunitarios, pero ¿cómo fue esa conversación con Jennifer Granholm? Sé que estaba su equipo de trabajo. Ella vino con 3, 4, 5 personas, que me imagino que también son parte de ese staff que maneja los laboratorios, etcétera. ¿Cómo se dio esa conversación y hasta dónde llegaron con la secretaria? Nosotros hablamos haciendo, y yo creo que la invitación nace de ahí, de por lo que hacemos, estamos hablando y diciendo, y nuestra presentación fue en esa dirección, a qué hemos hecho antes, durante y después de estas tormentas, y cómo se traducen, ¿verdad?, en el manejo de condiciones de salud crónica, diálisis peritoneal en el hogar, o terapia respiratoria, o de que los bomberos mantengan su actividad, o la torre de comunicaciones de la radio, y el tema de las comunicaciones es fundamental en el país también. Nosotros producimos energía en el lugar de consumo, un cine solar que después de la tormenta ahora los niños pueden ir, las escuelas cerradas y el cine solar operando, y por lo menos un espacio de resguardo. Claro. Un poco una herramienta adicional que tiene la comunidad para manejar este periodo de crisis. En esta reunión también participó el doctor Eduardo Lugo, que es profesor de psicología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y que trabaja con comunidades vulnerables en Peñuelas. Estuvo el director de Conservación Conciencia, estuvo la doctora Gloria Amador de la Alianza de Salud de la Montaña, abordando estos temas. Y tengo que decirte que en el caso de
este encuentro hubo casi 2 horas para 2 paneles, intercambios. Tuve la oportunidad de presentar a cabalidad, o sea, tenía 10 minutos, había que ser eficiente, pero claro, muy visual, A, B, C, y aquí es lo que esto pasó, y así manejamos este tema. Estas fueron las limitaciones en esta instalación. Mire, la batería en este caso es muy pequeña para las condiciones crónicas, pero es un tema de ingeniería, claro, porque hay que poner un cisterna más grande y lo resuelve, pero la generación está ahí. Bueno, todos estos temas, muy directo a ella, así que había mucha gente en la mesa, habían de los laboratorios nacionales, la gente que vende paneles solares, la gente que está, que tiene los colmillos también muy afilados, ¿verdad? claro. En estos temas. Estaba Josué Colón de la Autoridad de Energía Eléctrica, o creo que Omar Barrero, yo no sé quién es, pero estaba, pienso que allí. Había otra gente también de comunidades, Ruth Santiago, de allá de Salinas. Nosotros presentamos, hubo una sesión de preguntas y demás, pero lo curioso es que al final de la presentación y de ese foro, pues la gente que está allí pues va a ir a hablar con ella, ¿verdad? Quieren hablar con ella. Yo me fui por otro lado a hablar con otra persona y ahí ella llega para despedirse. Entonces ella decide ir donde mí y tuvimos un intercambio de, no sé, como 5 minutos, 10 minutos adicionales, donde pudimos intercambiar un poco de impresiones. Ella sabe que está en un escenario que no hay execution, eso es lo que ellos dicen, que no pasa nada. Aquí no hay ejecuta. En Casa Pueblo y en la comunidad que pasan cosas, esa es la acción que habla por sí mismo. Y entonces ahí hay como una disyuntiva y pudimos hablar de algunas cosas que quizás estratégicamente le puedan ayudar a comenzar a poner la rueda a correr, cosas que se pueden hacer para poner la bola a correr en términos de lo que le corresponde a ella hacer. Los desafíos que tiene con los múltiples actores, que aquí uno se come al otro, uno cancela al otro. Exacto. No hay una agenda nacional clara. Y entonces, de pronto, la agenda nacional la va a dictar el Congreso. Más colonial que eso no viene. Pero ¿cuál es la alternativa? De aquí ya están cambiando el lenguaje, porque como de allá están diciendo energía renovable, lo que venimos diciendo hace 20 años. Exacto. Entonces, ahora lo dicen de allá, y estos colonizados acá, gobiernos, que ni administradores ni administrar saben, entonces ahora están cambiando el discurso. En este tema tengo que decirte pues que en esos elementos, sin saber qué es lo que se propone para Puerto Rico, por lo menos hay unos puntos de entendimiento que podemos estar de acuerdo. Claro. En ese tema de energía en el lugar de consumo estamos de acuerdo. Si nos hablan de fincas solares, eso va a generar posiblemente conflictos dependiendo dónde es que lo promueve. Entonces ahí es que, pero por lo menos hay un hilo me parece que ella fue muy receptiva, muy humilde, accesible. Ella es excelente fue gobernadora de Michigan, así exacto, que ella sabe cómo conducirse. Claro. Y ella sabe, están plenamente conscientes de lo que Casa Pueblo significa, no solamente como grupo ambiental, sino como propuesta política también para Puerto Rico. Y eso, pues, a la gente aquí se le hace difícil, como que por este sentido de inferioridad, ¿verdad?, ante el americano. Y nosotros, pues, con mucho respeto, la invitación a ella a visitar Casa Pueblo está, de los laboratorios nacionales ya han estado, ya hay conversaciones previas, y hay unos intercambios que me parece que son importantes, no para Casa Pueblo. Nosotros tenemos energía eléctrica, estamos pensando en el país y en qué hacer para construir seguridad energética más ampliamente y que se avance y progrese la democratización de la energía. Esa es como la misión donde pensamos que podemos aportar en este momento. Esa es la gran meta. Y yo te interrumpo 30 segundos para decir que gracias a un sistema financiero puertorriqueño, Bonita Radio también está de pie todos los días, y gracias a las cooperativas de Juana Díaz y la cooperativa de Vega Alta, que siempre están con nosotros en este proyecto. Arturo, nosotros hablamos, cuando tú me dices de la cercanía, de la empatía, esa es como esta palabra nueva, digo vieja, que la gente ha descubierto recientemente.
que se dio en esa conversación contigo y con otros que presentaron, entre ellos interesante Eduardo Lugo, que ha sido un colaborador siempre de Bonita Radio, porque trabaja con comunidades aisladas como los del centro de la isla y sobre todo con la niñez. Él tiene un gran proyecto con esa población. Mi primer acercamiento sería precisamente a esto último que tú estás diciendo, la aportación de Casa Pueblo. Ya nosotros tenemos energía, ya ustedes tienen energía. Es que se pueda replicar y es que podamos tener una conversación más amplia. Yo te pregunto si tú crees que Puerto Rico, ante la ausencia de esa ejecución que mismo reconoce Jennifer Granholm, ante la ausencia de un proyecto de país de parte del gobierno de Puerto Rico, de plan, ¿tú crees que la definición y ese proyecto está viniendo de lo que nosotros llamamos acá esos fogones prendidos, que la gente se agrupa y sectores y con líderes y comunidades como las que atiende Casa Pueblo y que participan en ese proyecto, lo están generando esa agenda a través de esos diferentes esfuerzos y estas diferentes luchas? Definitivamente es una contranarrativa lo que viene ocurriendo desde la gestión comunitaria, pero no es que sea contranarrativa, es que es una narrativa que funciona y que impulsa el cambio. La narrativa es ante la inercia, la incapacidad, la ineficiencia, la corrupción de lo que uno ve de arriba hacia abajo, pues de abajo hacia arriba se están impulsando los cambios. De hecho, este sábado tenemos un encuentro en la montaña por la transformación energética, un encuentro comunitario donde nos vamos a juntar gente que está abordando el tema de energía por diferentes razones. Ninguna de las comunidades son empresas energéticas, es que la energía es parte para la seguridad alimentaria, el otro en el tema agrícola, el otro de energía para potenciar las bombas que necesitan para los acueductos comunitarios, energía para la activación económica, para establecer modelos de desarrollo sustentables alternativos a este depredador que vivimos, modelo económico depredador que vivimos aquí en el país. Ese junte lo vamos a dar, lo vamos a tener en adjuntas, y me parece a mí que ahí es donde hay una gran fortaleza. Es como, y Eduardo Lugo estableció con mucha precisión el sentido de urgencia, la importancia de construir estos modelos de seguridad energética, porque se traduce en el bienestar y en la vida de la gente. Pero además de eso, pues estamos hablando de que desde las comunidades están surgiendo estos modelos, estos referentes que realmente impulsan el cambio. Y ahí es que están las contestaciones y ellos lo saben también. Entonces, nos sentimos en este sentido, en este momento, pues que hemos dado con una contestación que aporta, no es que sea la solución, claro, pero que aporta en esa ruta de conseguir contestaciones a uno de los problemas más urgentes del país. Fíjate que uno de los problemas más urgentes, más significativos, más dramáticos, más repetitivos, que está prolongado, de mayor explotación, de arriba hacia abajo no ha habido contestación, y sin embargo el poder social representado en este país es la ruta de cambio. Y si eso es para uno de los problemas más urgentes, uno pudiera pensar en que podemos abordar otros temas que son fundamentales para el país, que el gobierno no muestra respuestas. Las contestaciones están y se están practicando. Hay que mirar para otro lugar y tenemos que mirar a nosotros mismos, porque esas capacidades, esa inteligencia, esa energía está generando respuestas a los problemas más fundamentales de nuestro país. Ya directamente hablando del proyecto de ustedes y cómo ustedes tienen alguna cooperativa que financia los proyectos o utilizan una herramienta del sistema cooperativista para hacerlo. O sea, explícame cómo una persona, mi vecino, que acaba de poner su sistema, me estaba cuestionando, pero ven acá, ¿ellos tienen alguna cooperativa que nosotros podamos ir y manejar el sistema, diseñarlo y también pedirle el dinero prestado? No en estos términos, pero no. Tengo que decirte, en el caso de nosotros no somos un modelo ni público ni privado. Es un modelo de responsabilidad social, un modelo social,
que privilegia a los trabajadores y a los pobres del país que no pueden financiar o pagar por un sistema solar. Nosotros pues, mucha gente se nos ha acercado, no vendemos nada, no tenemos costos indirectos, no generamos riqueza. Entonces, con los recursos de donaciones de puertorriqueños en la diáspora o filantropía, pues de un proyecto pues podemos hacer mucho. El grupo cultural de New Jersey también nos apoyaron a hacer, pero estamos haciendo el casco urbano y este es el modelo que estamos para el país. El modelo del casco urbano es una microred solar que en estos momentos ya toda la generación está instalada. La parte de almacenaje, una batería de 1 megavatio se va a instalar ahora en los próximos meses antes de fin de año. Que le va a dar completa autonomía a esa red donde está la farmacia, la pizzería, la panadería, la óptica, 2 mueblerías, bueno, negocios, el área de más consumo y que más empleo genera. Ellos van a pagar por la energía. El sistema eléctrico se está estableciendo en el punto de consumo en configuración de microred y ellos van a pagar por la energía. Esa energía, ese dinero que ellos van a pagarse a ellos mismos, organizado como Asociación Comunitaria de Energía Solar Adulteña, ese es el grupo de comerciantes y dueños de negocios, que va a recibir la infraestructura energética, pasarle la infraestructura a la gente, a las comunidades, no a Luma. No es invertir para hacer a Luma más fuerte, no, vamos a invertir para hacer las comunidades y la gente más fuerte, claro. Y que sean dueños y custodios de la infraestructura. Ellos van a pagar un precio fijo mucho más bajo que lo que pagan en estos momentos, y ese dinero es para un fondo de operación y mantenimiento de la red. De ese dinero se va a autogenerar un fondo de emergencia, si algo se daña poder repararlo. Pero el grueso de ese dinero, Carmen Enid, no es una cooperativa porque los dividendos no se lo van a repartir entre ellos. Ese dinero es para apoyar a personas vulnerables a que tengan sistema solar. Así que ese va a ser nuestro muñequito, digamos, para generar riqueza propia dentro de la comunidad, para que se reinvierta de manera social. Ahora, quería añadirte, nosotros le escribimos también después de Fiona a Nancy Pelosi, quien estuvo en Casa Puebla en una visita también muy... que el gobierno no quería y toda la cosa. Lo recuerdo. Y visitó Casa Pueblo. Le escribimos recientemente porque algo tiene que ocurrir. Y yo no hablo de que esas asignaciones sean una reparación. Puede ser una reparación colonial. Uno pudiera ver estas asignaciones de otra manera. Pero una de las propuestas, hablando de la cooperativa de Vega Alta y del sector cooperativista, fue que en lugar de dárselo al gobierno, se lo dieran a las cooperativas. Y que las cooperativas pudieran manejar, que están en los pueblos, pudieran manejar eso como si fuera un préstamo, pero en lugar de prestarlo te lo voy a dar. Pero que la cooperativa cumple un rol como con las construcciones, que hasta que tú no pasas por fase, yo no te certifico que lo hiciste bien, pues yo no te voy a dar el dinero al instalador, un poco protegiendo a la persona, protegiendo a la familia. Pues quizás ese rol fiscalizador lo puede cumplir la cooperativa y desembolsar y facilitar que más personas puedan construir modelos de energía solar que ya de por sí la gente está haciendo un sacrificio, porque no es que hay una oportunidad de energía solar, es que hay una necesidad, es urgente y la gente está invirtiendo y está empobreciendo al país. Exacto. Pero si podemos apoyarlo, darte la mitad de lo que cuesta, el 100% de lo que cuesta, si no puede, eso va a ayudar el desarrollo, a atender la pobreza mientras se construye seguridad energética y el sector cooperativista pudiera cumplir un rol. Nosotros hicimos ese acercamiento a Pelosi, lo hemos estado planteando como un modelo alterno donde se active el sector cooperativista a todas estas agencias de gobierno, que hay una burocracia, que hay unos costos indirectos terribles, donde hay muchos intermediarios que lo que están buscando son contratos y que alimenta la corrupción. Entonces, los famosos acuerdos o contratos de administración que finalmente se van por ahí los chavitos y no llegan a la gente. Te pregunto, ¿estos son los 5,000 millones que se están proponiendo que lleguen para comprar, a crear sistemas de placas solares? Después de eso, de la oficina de Grijalba, hay una propuesta para que el Departamento de Energía asigne otra cantidad adicional. Yo creo que Vivienda Federal tiene de los que están asignados a energía. Uno dice, pero ¿por qué se los van a dar a Luma? ¿Por qué no invierten una parte de ella a fortalecer la red? Porque mira, si esto es fortalecer,
si algo hemos vivido en las últimas semanas es que estamos finitos en la generación y hay que bajar el consumo porque si las centrales privadas son las que se han ido desconectando, que están teniendo problemas. Oye, si la gente está produciendo energía propia, quiere decir que si se va a ese, no importa porque hay una aportación con energía solar desde las casas distribuidas que reducen la demanda energética, que el excedente está alimentando la red. Si hay más participación en ese sentido, la red va a ser más sólida, va a tener, tiene las centrales, pero tiene que pensar que todos estos espacios colectivamente en estos momentos aportan durante el día más de 300 megavatios se está generando por el sol en lo cotidiano. Entonces hay que como replantearlo, es decir, mira, vamos a incluir, no como un colateral, vamos a incluir dentro de esa ecuación energética del país para resolverlo que la generación distribuida, descentralizada, es parte fundamental de esa configuración, no como un problema, porque ahora mismo para la autoridad y para Luma es un problema porque energía que nosotros produzcamos es energía que no nos facturan y que no va a su modelo de generar ganancias en su estructura. Pero eso no es para el bien del país, eso es para el bien de sus carteras y esos acreedores. Nosotros tenemos que pensar en el modelo energético para el bienestar, no solamente del servicio, sino del bienestar económico y de desarrollo del país. Por eso la importancia de democratizar la generación energética. Ya nos tenemos que ir, pero como colofón, no para terminar, porque la conversación sé que va a continuar en algún otro momento. Arturo, ¿te parece que la gente en Puerto Rico, ya sea por la necesidad, ya sea por lo que estamos viviendo, no solamente en el sector de energía y en ese servicio esencial, sino en otros tantos servicios esenciales, educación, salud, está lista para generar esos cambios independientemente de esa mirada siempre de que no nos movemos? Mira, yo creo que en la población, en muchas comunidades, hay quienes están arrodillados y no se quieren mover, ¿verdad? Que quieren vivir de la dependencia. Hay mucho en redes sociales que dicen, mira, eso que pasó en Casa Pueblo, eso tiene que ser con fondos federales, porque si no es con fondos federales aquí no pasa nada. Entonces hay una gente que está todavía con esas gringolas puestas. Obviamente nosotros no recibimos fondos federales ni estamos pidiendo contratos de gobierno ni queremos, es más, institucionalmente no lo podemos hacer porque es parte de nuestra filosofía. Es parte de sus estatutos. Pero en las comunidades hay una fermentación de atender los temas de violencia de género, de los excesos de la fuerza del Estado sobre la ciudadanía, protegiendo las costas, defendiendo Puerta de Tierra, no se vende, de enfrentar los problemas principales del país. Aquí está ocurriendo mucho y ahí hay respuestas y dentro de las comunidades nacen, se gestan y se impulsan, aunque en un momento dado sean propuestas en un contexto minoritario como Casa Pueblo con Energía en el 1999. Mira, ya no somos minoría. Yo creo que la gente sabe que en el tema energético hay que cambiar y producir energía propia. Es una respuesta, no importa si usted es PNP, colonialista, independentista, no afiliado. Esas son agendas nacionales. Esas son las agendas del país, no importa qué. Proteger las aguas, proteger las costas, proteger los recursos naturales, que el gobierno no haga abuso de la gente y de su poder, de que podamos producir energía propia. Ahí está la agenda no partidista, es la agenda colectiva de un país que puede proponer alternativas a esta condición colonial, a esta condición de un gobierno colapsado que no funciona, y para atender otra vez la agenda urgente de nuestro pueblo. Te agradezco mucho este espacio, Carmen Enit, y gracias a ti. Vamos a compartir en el futuro también. Y vamos a compartir en el futuro porque hay mucho de qué hablar. Gracias muchas, de verdad, y aquí siempre a tu orden para ese súper trabajo que están haciendo allí en Casa Pueblo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero yo quiero darle hacer un comentario de esta entrevista que tiene que ver con ese planteamiento de Arturo Masol y todo su grupo y todo el grupo que está allí trabajando. Tiene que ver con el final
de esa pregunta, ¿el país está listo? Somos más los que queremos un país diferente, somos más los que hemos pensado desde nuestras diferencias y desde nuestras diversidades, pero sobre todo desde nuestras trincheras, que podemos hacer algo para que el país tenga futuro. Lo lograron las comunidades que se acercaron, están cerca y a veces otras lejos de Casa Pueblo, pero que comparten esa visión de que la soberanía puede ser energética, la soberanía puede ser alimentaria, de que tenemos que conversar con incluso el que ideológicamente pensemos que es el que está administrando la colonia. Podemos conversar con esos que llegaron desde esos recintos de poder en Washington y en diferentes sectores para atender y escuchar cómo lo logró la montaña y cómo logró Casa Pueblo tener un modelo energético diferente totalmente de energía renovable. Así las cosas, nosotros nos vemos, nosotros vamos a seguir esta conversación. Recuerden que ahí está Casa Pueblo con página web, con la posibilidad de que usted llegue hasta allí, si puede llegar hasta allí, comunicación, su radio, toda la información desde esas comunidades y Casa Pueblo están ahí disponibles para el país. Nos fuimos, gracias por estar, recuerde, vaya a todas nuestras plataformas y siga conectado a Bonita Radio. Compartan. Nos vemos hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.